El Señor siga bendiciendo nuestras vidas. También vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 7, por favor. Cada vez pareciera que algo nuevo estaría sucediendo en la tierra, ¿no? Con los seres humanos, en los principios en los cuales ellos están practicando o viviendo, ¿no? Pero en realidad no hay nada nuevo bajo el sol. Absolutamente nada nuevo bajo el sol. Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar. Padre, te doy gracias y habla a nuestras vidas como solamente tú lo sabes hacer, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor, y reconocemos que tú eres nuestro buen Dios. Habla a cada uno de nosotros, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 7. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer cumpla con el marido. Y la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno al otro, excepto en común acuerdo. Por cierto, para dedicaos a la oración y volveos después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de falta de dominio propio. Mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Tomen asiento, amados hermanos. Amén. Vemos la iglesia de Corinto. Cuando uno la lee, realmente tiene una idea, si uno la estudia, ¿no?, un poco negativa de la iglesia, ¿no? Pero es importante también ver el contexto en que las cosas se daban, ¿no? Hace un momento decían de que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Pareciera que nosotros estamos viviendo un tiempo muy inmoral, depravado, con violencia y un sinnúmero de cosas más, ¿no?, que hay simultáneamente. También hay manifestaciones en la misma creación por causa del pecado del hombre. Y todas esas cosas, amado hermano, no es algo nuevo. Hay ciclos que se repiten. Y hay un autor muy conocido por algunos, que es George Locke. Él es un teólogo y él es uno de los que ha estudiado el libro de Apocalipsis y dice que como que Dios es su posición, ¿no? Como que Dios cada cierto tiempo suelta los 4 caballos del Apocalipsis, ¿no? Suelta uno, el caballo blanco, después el caballo amarillo, el rojo, y en la tierra, en la humanidad, comienzan a haber cosas fuertísimas como estamos empezando a ver en este tiempo, ¿no? Mucha maldad en la humanidad, mucha muerte, ya tan normal que casi nosotros ya, algunos dicen, yo no leo la noticia, ¿no? Ya no leo la noticia, no quiero saber lo que pasa, pero en realidad cada vez vemos más muertes en nuestra nación, no solamente en el Perú, es a nivel mundial, hermano. Hace un momento hablaba en la mañana con un hermano que ha estado en Estados Unidos a fin de año y me decía, pastor, la cosa es igual en todo lugar, ¿no? Igual es en todo lugar. Ha estado en Virginia y en otros estados y es lo mismo, ¿no? Lo mismo que estamos viendo. Y la iglesia de Corinto Corintio es como el rezago de Atenas, es decir, el rezago como que el bagazo, ¿no?, de lo que queda de una era que fue tan importante por la humanidad, de los grandes filósofos, de gran desarrollo que los griegos llegaron y se desarrolló principalmente en Atenas, ¿no? Cuando Pablo y el Señor Jesús primeramente y después Pablo, se manifiesta el Señor en la tierra y después el ministerio de Dios a través de Pablo,
Corinto ya era la ciudad más importante, ya Atenas había dejado de ser, pero entonces Corinto tenía bastante presencia, pero como dice el autor Pablo en el capítulo 1 de Romanos, que el hombre cuando comienza a llenarse de gloria humana, comienza a practicar todos los pecados habidos y por haber, ¿no? Cuando usted lee a partir del capítulo 1, versículo 18 hasta el 31, va a encontrar, algunos le llaman el decálogo de los pecadores, y ahí encuentra todos los pecados que los hombres, pero cómo el hombre se va deteriorando, cómo el hombre va cayendo, ¿no? Lo primero que el hombre hace es primero adorar a aquel que no es Dios. Y Dios lo entrega a una mente depravada y el hombre comienza a manifestar distintos tipos de pecados. Y eso siempre ha sucedido, hermano. No es algo solamente que Pablo tuvo la bendición de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, de poder resumirlo. Pero eso ya se daba a través del mismo, cuando Dios decide, por ejemplo, desaparecer a la humanidad y solamente encontró a Noé y por causa de Noé a su familia, y ya ese tipo de maldades había en la humanidad. Entonces, casarse, tener un matrimonio no era algo fácil, hermano. El matrimonio era todo un reto, era todo un desafío, cumplir con lo que Dios había establecido desde el principio de la humanidad. Es como el día de hoy, ¿no? Si nosotros miramos, en algunos países en Europa, por ejemplo, tú miras las estadísticas del divorcio ya han disminuido. Dice, no puede ser, ¿no? Claro, no puede ser porque ya pues en Europa ya la gente no se casa. Por eso que han disminuido pues ya la tasa de divorcio, ¿no? Entonces, esa es la razón, ya la gente convive, ¿no? Y es normal. Y ya acá también, como estamos tan amarrados y atados a las redes sociales, también ya la convivencia, aunque nosotros culturalmente tenemos hemos heredado ese tipo de estado de fornicación, ¿no? Las culturas pre-incas la practicaban, ¿no? Ellos probaban si funcionaba y si no funcionaba se separaban, ¿no? Tenían un año para eso y después de eso se establecían o se casaban o no se casaban, ¿no? Entonces la sociedad repite los pecados y se va deteriorando, ¿no? Y el tema es que si nosotros como iglesia no reaccionamos, si nosotros como iglesia, para nosotros es normal, ¿no?, que alguien fornique y que vive en el estado de fornicación y no nos afecta, entonces nuestro evangelio es un evangelio que no nos está realmente afectando a la mente, al corazón, a lo profundo de nuestro ser. Y sí nos debe afectar. Si tú y yo queremos saber si hemos nacido de nuevo, eso nos debe afectar, amado hermano. Y nos debe doler en el corazón ver, ¿no?, a personas que uno ama y que uno puede haber aún creído que esas personas son cristianos, o a veces a nuestros propios hijos, ¿no?, haberlos formado en el temor de Dios, y ellos toman sus decisiones propias y terminan viviendo en fornicación, terminan viviendo en una vida libertina, que cambian de pareja cada rato, ¿no? Y tú, por más padre que seas, lo único que, si eres un buen cristiano, le dices, retírate de mi casa, pero en mi casa ya no vas a poder estar porque tú no estás bajo los principios, ¿no? Ahora casarse, divorciarse, volverse a casarse, volverse a divorciar, ya es normal, ¿no? Hace como 10 años, las tasas de recasamiento en Estados Unidos, por ejemplo, eran tan igual como los matrimonios, y las tasas de divorcios de los recasados, eso sí era bien alto, ¿no? Porque cuando una persona se ha casado y se vuelve a casar y después encuentra problemas en el matrimonio, así como se casó, se recasó, fácilmente también se descasa y se vuelve a casar. Entonces se vuelve ya algo tan normal, se endurece el corazón se vuelve tan duro, que es fácil para ellos aparentemente divorciarse, ¿no?, de cambiar de pareja. Ya no hay vergüenza, ya no hay pudor, ya no hay respeto a sí mismo, ya no hay temor de Dios, ya no hay honra. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Entonces, para los corintios, el matrimonio era un gran problema cuando Pablo les llegó a predicar.
porque ellos se encontraban en una situación bastante deplorable delante de Dios. Y ellos no lo sabían, ¿no? El Evangelio llega y ellos van a darse cuenta que su situación no es nada buena. Y van a luchar contra ello, ¿no? No va a ser fácil para ellos, por eso que Pablo cuando les escribe no le dice a los santos en Corintios. Pablo le dice los llamados a ser santos, ¿no? Esa es una de las cosas más tremendas, una de las pocas cartas pastorales o cartas, algunos lo consideran cartas pastorales también, ¿no? Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y sosteno a nuestro hermano y a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Es decir, Pablo está diciendo que tienen que vivir una vida de santidad, como muchos de nosotros. A veces estamos aquí y no vivimos una vida de santidad, ¿no? No vivimos realmente tal como Dios nos demanda, ¿no? Entonces, y pensamos que bueno, Dios nos perdona y que no hay problema, Dios nos va a perdonar tarde o temprano. No. Si nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo es pecado, es pecado. Si ya tú eres consciente de lo que estás haciendo es pecado, Dios no tranza contigo, Dios no tranza ni conmigo porque soy pastor, no, hermano, Dios sigue siendo el mismo. Dice en el versículo 1, en cuanto a las cosas acerca de las cuales me escribiste, dice, entonces Pablo había recibido cuatro preguntas que le hacían los corintios, y una de ellas es precisamente con respecto a la situación de algunos hermanos que estaban viviendo en un estado, ¿no? De pecado. En el capítulo 16, versículo 17, Estéfanos, Fortunato y Acaico fueron los que vinieron a ver a Pablo. Ellos trajeron estas preguntas. Entonces, estas preguntas fueron muy importantes y solamente vamos a ver la primera, ¿no? Dice, Pablo va a trabajar las cosas espirituales. Una de las características que tiene el libro de Corinto, amado hermano, escucha bien, es un libro bastante práctico. Tiene teología, pero solamente va a tomarla, pero no la va a desarrollar en profundidad, sino que va a aplicar la teología. Va a aplicar los principios que ya Pablo les ha enseñado. Pablo estuvo un buen tiempo en Corinto, hermano. Pablo se calcula que estuvo de año y medio a 2 años. Después de Éfeso, la iglesia en que más estuvo Pablo fue en Corinto. Pablo para predicar en Corinto no le fue fácil, hermano. A Pablo aún tuvo temores, tuvo miedo, ¿no? De querer dejar de predicar en Corinto, pero el Espíritu de Dios, el Señor Jesucristo, le dijo que se quedara, que ahí había mucho pueblo y que Él lo iba a cuidar y que lo iba a proteger. Y Dios cumplió con su palabra, hermano, ¿no? Entonces, en estos lugares donde hay tantas manifestaciones de pecado y de maldad, para cualquier cristiano que llega no es fácil vivir, hermano, porque tú vas a ser atacado, tu vida va a ser expuesta. Ahora, si Dios te ha dicho que te quedes, te quedas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, si Él te dice que te va a proteger, ¿no? Si Él te manda, Él te respalda. Si esa es una de las cosas que tenemos que ver. Entonces, el matrimonio era uno de los problemas con el que comienza a tratar en el capítulo 7, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Roma tenía un conjunto de uniformes de leyes matrimoniales. Roma tenía 4 características de matrimonio, que no lo llamaban a ellos definitivamente matrimonio, ¿no? Lo primero que se nos puede decir eran que los esclavos vivían en contubernio, ¿no? Es decir, ¿qué es contubernio? Los esclavos, los amos eran los dueños de los esclavos. Entonces ellos decidían con quién se casaban. Ellos también decidían si seguían casados o seguían juntos. Perdón, no hablo de casamiento, sino era una forma, se llamaba el contubernium, ¿ya? Entonces vivían bajo una carpa. Bajo esa carpa entonces se decía contubernio. Entonces había un día que al amo le decidía vender a la esclava y la vendía, ¿no? No le importaba si tenía hijos, no, él agarraba y vendía a la esclava, ¿no? Igual al esclavo, lo podía vender, porque eran dueños de su vida, no eran que decían, bueno, te preguntaban, no, ellos eran dueños de su vida, ¿no? Es decir, ese era el sistema romano, a ese nivel ha llegado el ser humano y aún a peores condiciones, ¿no? Y cuando querían casarse o unirse, en lo que en realidad a veces habían amos que eran buenos, o entre comillas, y permitían la convivencia, ¿no? Iban al amo y le pedían, ¿no? Para poder estar juntos. Entonces el dueño de los esclavos accedía a lo que se llamaba contubernium y que simplemente significaban compañerismo en una tienda de campaña. El dueño le decía, está bien, ustedes dos pueden vivir juntos en una tienda de campaña. Y esto consumaba cierto tipo de matrimonio de esclavos, ¿no?
Ahora bien, si él no le gustaba cómo estaban juntos y no le importaba particularmente la situación, el dueño esclavo podía entrar y separarlos, o podía vender al esposo o podía vender a la esposa. Eso, y se acababa ahí. Por eso que digo, a ese tipo de esclavos había en el Imperio Romano y también había en Corinto. Entonces había muchos problemas reales en la iglesia primitiva porque muchos de los primeros cristianos eran esclavos, ¿no? Y habían tenido antecedentes matrimoniales muy confusos, ¿me entiendes? Y no era por causa de ellos, sino porque ellos ya se habían unido y el amo los había separado, los había vendido o los había separado y los había juntado con otros. Al final el esclavo había tenido 2, 3 esposas y no porque él quería, sino por las condiciones que se daban. Entonces, y le estaban preguntando a Pablo, ¿no? Pablo, ¿qué hacemos, no? ¿Qué vamos a hacer con este tipo de personas? Muy bien, todos estos, ustedes son compañeros de tienda y si dejan de serlo, salgan de ahí. No es justo, no está bien, ¿no es cierto? Pablo no podía legislar eso, ¿no? Pablo, algo que también tenemos que ver, a veces nosotros miramos, cuando no estudiamos la palabra, y hay hermanos que son literales, lamentablemente, estudiando la palabra y no miran el contexto sociocultural, histórico, en que se están dando las cosas, lo analizan, dicen, no, pero ¿cómo es posible, no? Y comienzan a hablar con una facilidad increíble, como si todo, nosotros, como el día de hoy ya estamos viviendo estos rezagos del poder del Evangelio que de una u otra manera podemos decir ha sido de gran bendición, más o menos a partir del año después de la Segunda Guerra Mundial hasta más o menos aproximadamente hasta el año 2000 o antes del 2000, hemos vivido como 50, 60 años de manifestación de lo que es realmente el cristianismo, ¿no? Porque siempre ha habido estos ciclos de maldad del hombre y han interrumpido esas cosas. Entonces, para muchos cristianos, dicen, nunca hemos visto tanta maldad, nunca hemos visto tanta depravación, ¿no? Si usted estudia la historia, se va a quedar aterrado. Esto no es nada todavía, recién estamos empezando, ¿no? ¿Te imaginas que tú tenías un hijo? Tú eras un guerrero del Imperio Romano y dejabas a tu mujer embarazada, ni siquiera sabía que la habías dejado embarazada y te ibas. Y volvía, porque ahí vivía 3, 4 años, 5 años, volvía el soldado, el legionario, nuevamente se le daba la oportunidad de visitar a su familia. Y cuando él venía, separaba a su esposa, sus hijos, ahí en Felita, ¿no? Y él, y miraba a alguien nuevo, decía, ¿y este? Sí, dice que si él no lo agarraba, si él no se agarraba y lo alzaba, significaba que él no lo quería. Él pasaba adelante, después la esposa tenía que irlo a vender al mercado de esclavos. Así de simple era. Usted así como va a comprar al mercado y dice, este pollo me gusta, no, mire, está gordito, está. Así también había un mercado de esclavos, que la gente iba y miraba a los esclavos, este acá me gusta, este me gusta, este me gusta, cómpralo. Y compraban, así hermano, parece loco, ¿no? Pero eso era en ese tiempo. Así eran los señores, los amos. Habían amos que tenían miles de esclavos, que tenían mucho dinero, compraban y revendían esclavos, ¿no? Esos eran los romanos, ¿no? Los que tenían, no me acuerdo el nombre ahorita, los plebeyos, creo, los que tenían dinero, ¿no? O habían sido generales, soldados, y el gobierno les había premiado y les daba, por ejemplo, en un pueblo fuera de Roma, les decía, tú eres esto, y le daba una cantidad de esclavos. Le daba al emperador, hermano, así era, a los grandes guerreros, ¿no? Entonces uno mira, todo eso era, ¿no? Entonces, de eso está hablando Pablo, ¿no? Pablo le está hablando a una iglesia que tiene grandes problemas con el matrimonio. No porque no quisieran cumplir con la palabra, sino en la condición en que estaban. Entonces, el segundo era el matrimonio, o la forma de unir se llama usus. Es decir, es como el sirvenacuey acá en el Perú. Servinacuey. Acá en el Perú, cuando un hombre, en las culturas pre-incas y las incas, pero más las pre-incas, ellos probaban si la familia decía ya, vivan juntos y después de un año vamos a ver si se casan o no se casan, ¿no? Bajo la forma de ellos, no como unían, ¿no? Porque el ser humano siempre, algo que hay que tener presente, amado hermano, Dios ha puesto en el corazón del ser humano, aún en las culturas más salvajes que puedan ver, un principio de que un hombre se debe a una mujer. Son pocas las culturas que el día de hoy tienen la poligamia. La poligamia se hace más fuerte con los musulmanes.
ya la poligamia prácticamente casi había desaparecido. ¿Ya? Entonces, con los musulmanes vuelve la poligamia con fuerza, ¿no? Y tratan ellos de implementar, pero anteriormente, hermano, la iglesia, el cristianismo logró, ¿me entiende? Logró expandirse con mucha fuerza en todo el mundo occidental y la poligamia ya no había. Y aún el efecto fue grande hacia las naciones no occidentales, pero con los musulmanes se vuelve. Entonces, este tema, digo, estos puntos son importantes, hermanos. Si el día de hoy me da tiempo, termino, si no, la próxima semana, porque la introducción es bastante larga, porque quiero que entendamos, hermano, que nosotros no es fácil, a veces como iglesia también lidiar con hermanos que llegan en condiciones difíciles, ¿me entiende? Y a veces buscar que ellos rehagan su vida o traten de ordenarse, porque si lo hacen antes de conocer a Cristo, no hay forma de tratar. El tema es cuando ya tú conoces a Cristo. El tema es eso, ¿no? Cuando tú ya conoces a Cristo, el tema es distinto, hermano. Si tú te decides divorciar y te divorcias, tú estás violentando una palabra trascendental que está en los mandamientos. A veces nosotros como evangélicos, a veces queremos transar y soltamos, sí, te puedes divorciar. Jesús dijo, por la dureza de corazón, Moisés legisló, que quede claro. Eso dijo Jesús, ¿no? Él dijo, yo no estoy, como diciendo, Moisés dio esa ley. Eso no fue algo que vino de parte de Dios. Él dio y transó. Y cómo, mire, algo que Moisés hizo, después cómo lo distorsionan totalmente, ¿no? ¿Te imaginas? El hombre llegaba, oye, huele, se ha quemado la comida. Oye, mujer, ¿qué es? ¡Pum! Y la agarraba y la sacaba. No te quiero ya, anda a tu casa. Así era, hermano, de verdad. Así eran los judíos, por si acaso. No estoy hablando de la gente mundana. Estoy hablando de religiosos, que se creían lo más santos de los santos de los santos. Así trataban a sus mujeres. Por eso que entender el contexto, entender cada situación, hay que orar mucho, ¿no? Por eso dice, el usus es el segundo. Primero es el contubernio, el uso. Entonces, una mujer y un hombre podían vivir juntos durante un año. Al final de ese año, se identificaban como marido y mujer. Hoy, como lo llamaríamos, le llaman algunos matrimonio de hecho, ¿no? Pero nosotros ya culturalmente, nosotros los peruanos sí sabemos, ¿me entiendes? Porque eso se practicaba. Y aún en la sierra hay, hermano, en algunas culturas hay, por si acaso, hasta el día de hoy, ¿ya? Esa persona era una forma de casarse, así que la iglesia había tenido que enfrentarse a personas que estaban casadas, de hecho, y que no tenían ningún documento legal ni nada que identificaba su matrimonio. Es decir, ellos... cuando Pablo le estaba hablando de este tipo de personas que estaban a pruebas, estaban viviendo juntos como marido y mujer, pero todavía no estaban, porque no había llegado al año y al acuerdo, ¿no? Y en el Nuevo Testamento no dice nada de lo que debe hacerse, aparte de la santidad del matrimonio que existe en cualquier forma, simplemente mantenerlo, dice, ¿no? Había 6. Ahora, otra forma, ¿no? Se llama el manum, que era el matrimonio por compra-venta. El padre vendía a su hija al marido. Y si el tipo conseguía el precio adecuado, podía quedarse con la hija. Dice este estudio, ¿no? Es un poco jocoso, dice, pero así funcionaba. Como he dicho tantas veces, dice, ya sabes, dependiendo de la chica, el precio variaba. Supongamos que podía ser desde un par de docenas de ovejas hasta un pollo cojo, podía valer una joven. Dice, mire, esto no es una burla. Así era la chica, según la cultura, era muy despreciada, entonces ¿cómo vale? Como un pollo cojo, pagaban como un pollo cojo por la mujer, ¿no? Parece jocoso, risible, pero esa era la forma, el concepto que el ser humano tiene a veces de la mujer, ¿me entiende? Tiene a veces en algunas culturas de la mujer, pero tenía que ver mucho con la chica en particular en mente, tal vez a veces el padre tenía que hacer ajustes, dice, ¿no? Así que este tipo de matrimonio también era el manum, que era una especie como resuelta económicamente, ¿no? Mire, hace como 10 años, un poquito entre 12 a 8 años, Siria, ustedes saben lo que está pasando en Siria, ¿no? Siria está en una crisis muy grande, ¿no? Muy terrible, porque ha habido un gobierno que no es gobierno, está prácticamente en un desgobierno. Pero antes que suceda eso, hubo un tiempo en que muchas sirias, mujeres sirias, eran sacadas de Siria y vendidas como esclavas, hermano.
iban gente, ¿no? Cuando uno mira ahí, yo miraba las noticias, ¿no? Y miraba como hombres, ¿no? De edad de 60, 70, compraban a jovencitas, ¿no? Ahí tú no miras, pues las mujeres sirias son hermosas, hermano. Y las vendían así como una mercadería. Era increíble. Hasta hace poco eso ha habido en Siria. Y en algunos lugares está sucediendo eso con las trata de personas, ¿me entiende? Hay padres que venden a sus hijos, ¿me entiende? Actualmente en algunas naciones. ¿Para qué? Para conseguir dinero y poder viajar a Europa, ¿no? Poder viajar, principalmente hablo en África, en las partes de Asia. Eso está sucediendo. Por eso que la trata de personas es uno de los temas más fuertes que el día de hoy el ser humano está trabajando. Y en cuarto lugar está el matrimonio de los nobles, de los patricios, que se casaban bajo lo que se llama en confarriatio. Escuchen bien, amada iglesia, por si acaso, y algunos se van a caer pata para arriba, se van a caer, porque el matrimonio que nosotros realizamos, que nosotros vemos todo este proceso, no es una herencia judía, es una herencia romana. Los romanos, así como nosotros casamos, así casaban los romanos. Así que quítense de la mente que así no casaban los judíos. Los judíos la boda duraba 7 días. 7 días. Usted dice, ahí va Jesús en las bodas de Caná, la boda duraba 7 días. Así si tú te quieres casar, si quieres ser bíblico, ya sabes, tienes que juntar $1 millón de soles para tu matrimonio. Así que toda la ceremonia matrimonial, tal como la conocemos hoy en la iglesia cristiana, proviene del matrimonio pagano romano. Esto es real, amado hermano. Así que olvídense, saquen de su mente que nosotros aquí, eso tiene un origen bíblico, judío, no. Lo que pasó es que la Iglesia Católica Romana simplemente adoptó la ceremonia romana estándar y cuando llegó la Reforma nadie la cambió. Se había convertido en una tradición y prácticamente es lo mismo hoy en día. De hecho, ¿cuánto duraba la boda hebrea? Normalmente 7, así que ya no estamos en, no sé si ya alguien tiene dinero, pues ya no sé, ya vaya juntando, si es papá usted quiere 7 días, ya saque la cuenta cuánto se gasta cada día y multiplíquelo por 7. Pero esta fue una ceremonia que la ceremonia duraba una tarde o una noche. La ceremonia romana. Las dos familias se reunían y eligieron a una matrona. No había madrina o no había, que sería como la dama de honor. Y a un padrino de boda. Lo que se había eran padrinos. La pareja se unía sus manos derechas y por eso también lo hacemos una ceremonia de matrimonio. Se recitaban los votos. Después de los votos se ofrecían oraciones a los dioses paganos, ¿me entiende? A Júpiter, a Juno. Ese era el procedimiento estándar, ¿no? Entonces, ¿qué dioses habían los romanos? Júpiter, Juno. Habían flores, las flores eran la costumbre y la corona de la novia fue realmente el comienzo de lo que hoy conocemos como el ramo de la novia, ¿no? Entonces, la mujer tenía una corona y después se convirtió en un ramo. La novia siempre llevaba el velo, sí, llevaba un velo, ¿eh? Había un anillo y ahí surgió la idea del anillo de bodas y siempre se colocaba en el mismo dedo. Escuchen bien, este dedo donde yo tengo el mío, donde tú tienes, porque es en su maravillosa capacidad de la ciencia médica, en su disecación del cuerpo humano, descubrieron que es de aquí, que de este nervio iba desde el centro de este dedo hasta el corazón. Como ese nervio estaba conectado al corazón, ese era el lugar donde debía estar el anillo. ¿Entiendes? Ya saben por qué está el anillo aquí, ¿no es cierto? Porque aquí hay una vena que va hasta el centro del corazón. Entonces ellos decían, no, entonces aquí cada uno tiene que tener su aro. Entonces, ¿por qué? Porque ambos tienen que estar unidos también en el corazón, unidos en el corazón, ¿no? Ese era el pensamiento de ellos, ¿no? Todo este era el sistema romano. Cuando eso terminaba, iban a otro lugar y créanlo o no, comían un pastel. También había torta. Es decir, eso es todo lo que nosotros hacemos. Así que ahora saben de dónde vino esta costumbre. Ahora bien, hay cuatro cosas de forma diferente entre una iglesia y se funda la iglesia y la gente se casa o se casa un poco y viven juntos, que sea, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Ese 4 tipos de matrimonio. De los 4 matrimonios,
Solamente uno, ¿no? Aparentemente era legal de acuerdo a las normas de los romanos. ¿Y quiénes lo podían hacer? Los patricios, los nobles. No, los patricios eran aquellos que tenían mucho dinero, ¿me entiendes? Los nobles también. Es decir, en el Imperio Romano, los romanos que tenían el poder no eran muchos, pero tenían mucho poder, ¿me entiendes? Fue un sistema, el Imperio Romano fue el imperio que más ha durado, casi durado 800 años. ¿No? Casi 800 años, no estamos hablando de cualquier imperio. Por eso que las leyes actuales, muchas de las leyes actuales que hay en el mundo occidental están basadas en las leyes romanas. Es decir, los romanos han aportado mucho a la sociedad, ¿no? Entonces, en algunos casos ya la están rompiendo, la están quebrando, ¿no? Lo que hace Pablo lo harían todos los escritores y maestros del Nuevo Testamento, es simplemente enseñar la santidad en el matrimonio. ¿Qué hacer, no? Si usted se encuentra con esos 4 tipos de matrimonios, ¿qué hacer? ¿Qué hago? Porque para ellos es normal, ¿no? Entonces, para lo que Pablo está encontrando en la iglesia de Corinto y las iglesias que él iba y dentro del Imperio Romano, era este tipo de cosas. Ahora viene lo segundo, ¿no? Este primero es el tipo de matrimonio. Ahora vamos a ver cómo estaba la sociedad, cómo estaba el mundo en ese momento. El carácter moral dentro del matrimonio había sido destruido de tal manera que el divorcio era muy común. Y hay registro de personas que se habían casado hasta 27, 28, 29 veces. Cada año se casaban y se descasaban. Contaban sus años y por sus esposas y la tasa de divorcio era alta. Ese era, mire, en el Imperio Romano. ¿Eh? Por eso que había inmoralidad, había homosexualidad desenfrenada, había concubinato, no solamente homosexualidad, había lesbianismo desenfrenado. ¿No? Hombres y mujeres. Las mujeres eran lesbianas y los hombres eran homosexuales. Hombres viejos con jovencitos, mujeres viejas con jovencitas, lesbianismo. Los hombres usaban a sus esposas para limpiar la casa, cocinar las comidas, hacer lo que fuera, y luego tenían otras mujeres para su placer. Así eran los hombres. Esta era una mala situación. Eso era él en el tiempo de Pablo. No estamos hablando, hermano, entonces... Por eso digo hace un momento de que estamos yendo rápidamente a este estado. Además de todo esto, sabía en la época que del apóstol Pablo, en aquellos días del Imperio Romano, hubo una rebelión feminista. Así como hubo hoy, a día de hoy, hay una rebelión feminista, también lo hubo. Y eso fue lo que llevó al final al fracaso al Imperio Romano. Las mujeres se rebelaron y comenzaron a hacer cosas. Nunca ha sucedido nuevo bajo el sol, dice, ¿no?, nuestro hermano Salomón. No hay nada nuevo bajo el sol, así que esto de que las mujeres ahora están buscando libertades no es la primera vez. En la cultura, en el Imperio Romano lo lograron. En una cita de Jerome Carcopino, un historiador que ha escrito un libro titulado La vida cotidiana en Roma, decía: junto a las heroínas de la aristocracia, las esposas irreprochables y las madres excelentes todavía que se encontraban entre sus filas. Siempre han habido mujeres que cumplían su labor, pero también es fácil citar esposas emancipadas o libertadas, o más bien desenfrenadas, que eludían los deberes de la maternidad por miedo a perder la belleza, ¿no? Qué distinta, es pura coincidencia, ¿no? No quieren tener mujeres porque no quieren perder la belleza, no se quieren casar porque no quieren perder la belleza. Lo mismo, hermano, el mismo, ¿no? Algunas estaban orgullosas de no estar detrás de sus maridos en ninguna esfera de la actividad. Se sentían orgullosos: yo no estoy detrás de mi marido, ¿no? Rivalizaban con los hombres en prueba de fuerza, que su sexo habría parecido prohibir. Mira, ellas se ponían a pelear con los hombres en deportes, en cosas, o se ponían a hacer fuerza. Rivalizaban con pruebas de fuerza en su sexo hasta parecidos, prohibidos. Algunas veces se contentaban con vivir a su lado de su marido, sino que se llevaban otra vida sin él. Una cosa llevaban, aparte unas estaban con su marido y después llevaban otra vida, ¿no? Entonces, ya sea por el control voluntario de la natalidad o por el empobrecimiento de la población, muchos matrimonios romanos a finales del primer siglo y principio del segundo no tenían muchos hijos, como está pasando el día de hoy, que aún ya nadie quiere tener hijos, ni los mismos cristianos. Ese es un castigo de Dios, hermano. Cuando tú ves que ahora todos dicen: no, un hijito, 2, 3, y ahí el hermano dice: ¿cómo es posible que tú tengas 3 hijos? ¿Qué te pasa? Arrepiéntete. Si tú eres esa mujer que tiene ese problema y que para ti es un escándalo que una mujer tenga 3 hijos,
arrepiéntete y conviértete, si no te vas a ir al infierno, ¿me entiendes? Porque Dios mandó a fructificar y llenar la tierra. Ahora porque hay muchos, por eso yo digo, ¿no? Hay muchos cristianos aquí en la mente, pero su corazón no ha sido transformado. Si tú tienes ese problema de que para ti es un escándalo que una hermana tenga 3, 4 hijos, déjala, tú no te metas. Si te estás metiendo con Dios. Dios nunca falla, hermano. Dios nunca falla, de verdad. Dios, aún no siendo cristiano, Dios se encarga, ¿no? Y fuimos nosotros 9 hermanos, hermano. 9 hermanos. Aún mi padre nos abandonó, pero mi mamá, uno murió y de los 8 restantes que nos quedamos, hasta el día de hoy vivimos, hermano. Mi hermana mayor tiene 78 años. Sí, 78 años tiene mi hermana mayor. Hasta el día de hoy, hermana, Dios, había momentos duros hubo. Había momentos que no había que comer, no había, pero Dios se encargó. No, así es, hermano, Dios no falla. Juvenal es un gran historiador, uno de los más grandes historiadores de cuando tú estudias el Imperio Romano, es decir, con lanza en la mano y pecho descubierto, se dedicó a matar cerdos a palos. Habían mujeres, ¿alguna han visto esa figura? Creo en internet a veces sale, de una mujer con lanza y pecho descubierto matando jabalíes, ¿no? Otros participaban en carreras de carros vestidos de hombres, mujeres, y algunos se convertían en luchadoras. Uno siempre se pregunta, ¿dónde empezaron las mujeres luchadoras? Entonces, ahí está. Juvenal también dice, escribiendo, también, qué modestia se puede esperar de una mujer que usa casco, odia su propio sexo y se deleita en la hazaña de la fuerza. Esas eran las mujeres que había en el tiempo en que Pablo está escribiendo esta epístola a los Corintios. No es exactamente mi tipo de mujer, ¿no? No, yo creo que nadie quiere ese tipo de mujer, de repente hay alguien que le gusta eso, ¿no? Aunque hay algunos que ahora ya es fácil, ¿no? Que la mujer haga todo y ellos están ahí al revés, ¿no? No, hay algunos, no, por si acaso, no es broma. Hay algunos que la mujer toma el control de ellos normal. En poco tiempo el matrimonio empezó a sufrir violencia, ¿no? Se violaban los votos matrimoniales. Las mujeres exigían vivir sus propias vidas y tan pronto como ellas querían salir, los maridos podían quedarse con su parte de eso. Y luego los hombres felices le dejaban salir. Los hombres comenzaron a descartar a sus mujeres tan rápido como ellas comenzaban a irse. Después descartaban a sus mujeres por salir sin velo. Descartaban por hablar con la persona equivocada en público. Por ir a algún lugar o hacer algo sin pedirle permiso. Esos eran los motivos de divorcio. Se divorciaba una mujer para conseguir una más rica. Cicerón, el gran filósofo, hizo eso, ¿no? Se divorció de su mujer y se casó con una más rica. Imagina. Y las mujeres comenzaron a deshacerse de sus maridos. Ese es. Juvenal dice, de esta manera ella ejerce su autoridad sobre su marido, pero al poco tiempo abandonan su reino. Va de una casa a otra gastando su velo nupcial, ¿no? ¿Te imaginas cuántas veces se casa? Entonces dice gastando su velo nupcial. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces ya se casaban y no desechaban su vestido matrimonial porque se volvían a casar después, ¿no? Se divorciaban y se volvían a casar, ¿no? Entonces, así como pueden ver, la imagen del matrimonio era muy confusa. Había matrimonios que entraban y salían, los divorcios eran moneda corriente, había problemas con quienes estaban realmente, había problemas de quiénes estaban realmente casados y quiénes no, con todo este sistema. ¿Qué pasaba con el tipo que vivía en una tienda de campaña y alguien le vendía a su esposa? ¿Podía volver a casarse? Tenía muchos problemas para resolver Pablo, ¿no? Imagina, entonces el contubernio, el dueño venía y lo decidía, ¿no? No pueden estar juntos y lo separaba. No era. Y Pablo no podía decir, acá llega el vengador, así que vamos a poner nuevas leyes en el Imperio Romano y estas son las que van a valer. No, hermano. Algunos hermanos tienen esa idea, no, hermano. Dios sabe por qué lo permitió, ¿no? Y como he dicho hace un momento, el Evangelio llegó poco a poco a cambiar, poco a poco a transformar a las personas, los corazones, las vidas, y después con el tiempo todo esto, la monogamia, se volvió correctamente y bajo los principios cristianos. Costó, sí, pero al final se logró. Entonces, así que, amado hermano, y uno de los grandes problemas que también había era el celibato, pues, ¿no? Algunos optaban, los corintios decían, si casarse tanto de problema, mejor hay que quedarse soltero, ¿no? No hay que casarse. Por eso que ahora entienden por qué algunos optaban por no casarse, porque todo era un tema. Si hacían esto, lo otro,
y algunos decidían no casarse. Así que, amados hermanos, yo creo que hasta ahí vamos avanzando ahí. Todavía sí. Entonces, así que la iglesia de Corinto tenía muchos problemas con el matrimonio, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas, ya tenemos el contexto, dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno es para el hombre no tocar mujer. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno es para el hombre no tocar mujer. ¿Qué cosa es tocar? En el contexto bíblico, tocar es tener relaciones sexuales. Entonces, lo que está diciendo Pablo, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno es al hombre no tocar mujer. En otras palabras, está diciendo, bueno es al hombre quedarse soltero, practicar el celibato, ¿no? Entonces, y lo que él habla en Génesis 26, dice, Dios le dijo en sueños al rey Melquisedec, el rey Abimelec, que le dijo que la mujer que él tenía era una mujer que no estaba como le había dicho Abraham, y él no la había tocado. En otras palabras, porque mira, Sara tenía más de 80 años y 70 años y era hermosísima, hermano. Era hermosísima, y el rey se impactó con ella y la llevó a ser parte de. Y él pudo haber tenido relaciones con ella, pero no la tuvo. Y en un sueño Dios le mostró al rey que ella era una mujer casada, y que él cuando le dice a Abraham, yo no la he tocado, yo no he tenido relaciones sexuales. También en Ruth 2:9, cuando vos ve a Ruth ahí en el campo, le dice y ordena que ni uno de los jóvenes le toque. ¿Por qué? Porque ella era una jornalera prácticamente, y no era jornalera, sino se había agregado a ellos, y cualquier joven la podía tocar, cualquier joven la podía tomar y tener relaciones con ella. Entonces, cuando Pablo le está diciendo aquí a la iglesia de Corinto, es bueno a los hombres, le está diciendo, no tocar mujer. Y si de hecho también, si la aplicamos a la mujer, es bueno a la mujer no tocar hombre. Es decir, en otras palabras, no tener relaciones sexuales. Ahora, definitivamente, las relaciones sexuales tienen su tiempo, ¿no? Culturalmente, por ejemplo, aquí en nuestra nación, nosotros culturalmente preparamos a nuestros hijos para que ellos puedan tener su esposa y puedan tener relaciones sexuales cuando se casan. Se les enseña eso, si somos cristianos, ¿no? Auténticos, verdaderos cristianos, eso le enseñamos a nuestros hijos. Ahora, ya cuando él es mayor de edad, él o ella son mayor de edad y se pueden valer por sí mismos, pueden casarse y pueden ya tener relaciones sexuales como causa del matrimonio, ¿no? Eso es lo recomendable, pero hay casos a veces que los jóvenes, como son apasionados, se van a adelantar a eso y van a tener sus temas y van a fornicar, y cuando fornican, ¿qué hay que hacer? ¿No? Hablar con ellos, y lo correcto es, si es que ellos se aman y se respetan, deben casarse, ¿no? Entonces, eso es lo correcto, ¿no? Entonces, pero es bueno no tener relaciones sexuales antes de tiempo, hermano, ¿no? No es simplemente que es bueno estar soltero, sino todo tiene su tiempo, y llega un momento en que el soltero y la soltera quieren ya están, algunos comienzan a incendiarse y quieren casarse ya, ¿no? Porque es normal, ¿no? Porque no es antinatural que un hombre tenga atracción por una mujer. Es normal, natural. A mí, yo me alegro cuando un hombre tiene atracción por una mujer y una mujer tiene atracción por una mujer, porque ahora te han metido a la mente, una atracción de una mujer por un hombre, perdón. Ahora, una mujer por un hombre, a veces me equivoco, perdóname, Señor. Ahora hay tanto el tema del género, ¿no? De que te quieren hacer creer que todo es mental, ¿no? Que como lo hemos metido desde que nacen a nuestros hijos, que es así, no, eso no es. Pero no, hermano, Dios creó hombre y mujer, nosotros somos cristianos. Entonces es bueno al hombre no estar casado, es bueno.
Pero como digo, tiene su tiempo, tiene su momento en que el hombre va a necesitar como la mujer va a necesitar. También es bueno estar casado. Así como es bueno estar soltero, también es bueno estar casado, ¿no? Simplemente se está diciendo que no es malo estar casado. Tampoco, ya saben, ese es un problema hoy en día, porque muchas personas piensan que si no están casados hay algo malo en ustedes, ¿no? Hay algunos, oye, pero este hermano no se casa, ¿no? Medio raro. Algunos ya comienzan a pensar, ya, pero eso no es correcto, hermano. Aquí Pablo, eso es lo que está diciendo Pablo, hermano, de verdad. Pablo eso es lo que está diciendo, porque había comentarios, los judíos, como siempre se meten a hacer problemas, ya se habían metido, ¿no? Pero para un judío, un joven no se casara, era prácticamente un hijo del diablo, ¿no? Para los judíos, todos los hombres tenían que casarse y todas las mujeres tenían que tener hijos. Si no se casaban los hombres, era un problema. Y si las mujeres no se tenían hijos, también eran otro problema, ¿no? Tiene que ver, entonces, el hombre pobre debe tener algunas anormalidades, ¿no, hermano? ¿Ves que no podemos encontrar a nadie en este mundo que te acepte en esta mala forma? Porque eres pobre, ¿no? Porque no tienes buena... Porque las mujeres ahora como se nos meten tanto por las redes con Photoshop y no sé cuánto y cuánto. No, a veces ya los hombres parecen mujeres y las mujeres parecen hombres. Tú miras ahí, ahora los hombres antes iban las mujeres ahí a que le hagan manicure y toda esa cosa, ahora los hombres van. Y hay mujeres que les gusta eso, los coreanitos, nada, pobres coreanitos, qué triste. La mayoría de esos coreanitos se terminan suicidando, ¿no? Porque los hacen unos íconos, los hacen unos ídolos y tienen que ser perfectos. Y los coreanitos y sus fans, que son algunas peruanitas y algunas cristianitas, él tiene que casarse con ella, porque si no se casa con ella, no. Y si se casa, y si tiene otra novia, le hacen bullying y le hacen tanto bullying que después aparece, se suicidó tal coreanito. Dice, no, al año no sé cuántos coreanitos se suicidan, hermano. Le meten tanta la idea de la perfección y de con quién se tiene que casar. Y hay cristianitas aquí que les encantan los coreanitos, que son muñequitas de papel, ¿no? De verdad parece broma, pero eso es todo un ataque diabólico, hermano. ¿No? Hermano, el hombre no vale por su belleza, ni la mujer por su belleza física. El hombre vale por lo que hay dentro del hombre o la mujer y sale hacia afuera, ¿no? Ahora bien, ¿por qué está diciendo Pablo? Por los judíos, pues. Los judíos solían enseñar que si no tenías esposa, eras pecador. Un hombre que no tiene esposa ni hijo ha matado, decía, a su posteridad. Ya no tiene apellido, ya desapareció su apellido, ha disminuido la imagen de Dios en el mundo. Mire todo lo que decían. Habían 7 cosas que las personas no podían llegar al cielo, según los judíos. Mira, ellos decían, primero, en la lista de los judíos, el que no tenía esposa. Segundo, la esposa que no tenía hijos. Eso decían los judíos. Si tú eras un hombre que no te habías casado, no ibas al cielo. Y si tú eras una mujer que no tenía hijos, no te ibas al cielo. Mira, eso se metieron. Habían en Corinto también judíos. Y casi en la mayoría, las iglesias que fundó Pablo, también habían judíos. Porque ellos decían, dijo Dios, sed fructíferos, multiplicados, y si no lo hacéis, sois desobedientes a los mandamientos de Dios. ¿Qué puedes hacer tú si Dios te hizo estéril? Hombre o mujer. ¿Qué pudo? No, Dios te glorificó. Mira cómo ellos son padres de un estéril y de un hombre y mujer estériles. ¿Quién era su padre de ellos? Abraham, ¿no es cierto? Abraham. Y Dios hizo el milagro porque Dios quiso hacerlo. Pero se olvidan, así es. Entonces Dios, bueno es estar soltero y así no estar solo, ¿no? Ese es bueno. Algunos hermanos, no sé si aquí hay algunos, pero tal vez estás solo, pero tienes amigos en la fe, amigos cristianos. En el Salmo 68:6 dice, Dios pone a solitarios en familia. También tu familia es la iglesia de Pachacamá, ¿no? También Dios te puede hacer posible que te adopte otra familia y seas tú parte de esa familia cristiana. Tal vez tu familia sean tus amigos, pero Dios te dará a alguien
para satisfacer la necesidad de otros amigos si es que tú has nacido para casarte. Pero si tú no has nacido para no casarte, hermano, Dios te da, ya Pablo lo va a explicar más adelante, un don de continencia y tú vas a ser el hombre o la mujer más feliz de la tierra, no te preocupes. Si tú naciste para estar soltero y para vivir siempre solo, Dios te da un don y no solamente te da satisfacción, te llena, te satisface. No es que tú estás ahí buscando, no, eso sí no. Ya si tú tienes problemas, ya hay algunas mujeres principalmente están buscando siempre al siervo que va a venir en un avión, ¿no? Hasta ahora yo conozco a tantas que hasta ahora el avión no aterriza. Entonces, el celibato no solo es bueno, también es tentador, hermano. Una persona cuando está sola va a ser tentado. Ser soltero no es fácil. Aquellos que no tienen el don de continencia, aquellos que no han nacido para ser solteros, van a tener problemas, hermano. Por eso que en el versículo 2, Pablo dice, ¿no? En el versículo 2, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces, ¿por qué es natural, pues, hermano, que el hombre llegue a un momento en que se tiene que casar? Cada mujer tenga su propio esposo y cada uno tenga su propia esposa. Estos son mandatos. Él dice, todos cásense, pero aquellos, es bueno estar soltero, pero todos cásense. Todo lo que deben casarse, cásense. Y todo lo que se van a quedar solteros, quédense solteros. Pues. Así que no se preocupe. ¿A causa de qué? De la inmoralidad. Pues. Porque si tú estás luchando, porque a veces, hermano, no es que tú ayunas, que tú oras. Tú lo que haces es abstenerte o tener el don de continencia. Te contienes hasta que, así como tú estás esperando que el agua hierva ¡fua! Y explota el agua, si la tienes tapado donde no hay forma, explota y ¡fum! Así un día va a explotar el hombre o la mujer y va a decir, pero si era así, si era tan... No era lo que veíamos por fuera, pero por dentro estaba ardiendo, ¿me entiendes? Si tú no naciste para estar solo, hermano, ora a Dios y busca con quién tienes que casarte. Entonces, ahora bien, el matrimonio no es una exigencia absoluta para todos. Pablo no exige, Pablo no dice acá, no obstante, por razón de la inmoralidad, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Pablo no está diciendo que todos se tienen que casar, ¿no? Porque a veces, entonces, ahora vamos a ver 6 razones por qué los hombres y mujeres tienen que casarse. 1, la procreación, ¿no? ¿Qué dijo Dios? Llenen la tierra, fructificaos y multipliquen. Esa es la razón. Sí, por eso que estamos en crisis, hermano. El mundo occidental está en crisis. En Europa es terrible, hermano. En Europa tienen hijos a partir de los 40, 50 años, ¿no? Y hay familias en Europa que no tienen hijos. Ahí está, a veces mi esposa habla con Madeleine y es todo un caso, hermano, de verdad. Es fuertísimo. Y así va a pasar acá. Si ustedes siguen creyendo, hay muchos hermanos, lamentablemente, que creen que solamente hay que tener un hijo y 2 hijos, hermano. Mi esposa y mi persona no pudimos tener más hijos porque Dios tomó una decisión con respecto a mi esposa. Si no, mi sueño era tener 5 hijos. Pero Dios quiso 2 nomás, ¿no? Dios, ya a los 30 años ya mi esposa ya no podía seguir ya procreando. Pero Dios sabe por qué, ¿no? Pero, amado hermano, Dios es fiel, hermano, de verdad. Dios no falla. Dios no falla. Entonces, en segundo lugar, el placer. Otra de las cosas, ¿por qué hay el matrimonio? Es el placer, amado hermano. Dios diseñó el matrimonio para tener no solamente placer físico, sino también placer emocional y placer espiritual. Por eso Pablo en Hebreos 13:4 dice, honroso sea el hecho sin mancilla. Entonces, ¿por qué? Porque el tener relaciones sexuales bajo los principios de Dios es una experiencia placentera. El matrimonio es honorable. Por lo tanto, las cosas que se hacen en el matrimonio son placenteras. No solamente el acto sexual, la relación sexual, hermano. Hay cosas que a ti te pueden traer un placer fuera de lo normal, haciendo cosas a veces junto como esposo, ¿no?
O a veces cuando tu esposa te prepara una comida que es una delicia, dice, ¡guau! ¡Qué placer! Dice, ¿no? Y tú te sientes con ese placer, no solamente es gustoso, sino que es placentero. Entonces, en Proverbios 5 habla de la satisfacción que un esposo encuentra en el cuerpo físico de su esposa también, ¿no? Todo tiene su tiempo. Llega un momento en que ya la relación física ya no es la preponderante. Mientras es joven, se puede hacer muchas cosas dentro del orden de Dios, pero a medida que van pasando los años, va a haber un momento en que ambos o uno de ellos ya no va a poder. Pero eso no es el matrimonio solamente, el tema del placer físico, ¿no? Entonces, ese es en segundo lugar. En tercer lugar, el matrimonio es provisión, ¿no? El matrimonio es un lugar de provisión. Pedro dice en primera de Pedro 3, dice que la mujer es el vaso más frágil. Entonces, una de las cosas, que si la mujer es más frágil, entonces el hombre tiene que proveer las cosas necesarias para que esa mujer, su fragilidad se fortalezca. Cuando el hombre dice, Pedro dice, la mujer es vaso más frágil, también significa que el hombre es frágil, por ese caso. La diferencia es que la mujer es más frágil. ¿Escucharon? Algunos piensan que los hombres son de acero y que nunca van a ser frágiles. No, hermano. El hombre es frágil, ¿me entiendes? La mujer es más frágil. Porque así Dios nos ha hecho. ¿Por qué? Porque Dios quiere que dependamos de Él, ¿me entiendes? ¿Te imaginas si Dios no nos hiciera frágiles? Si así nomás somos lo que somos, ¿cómo seríamos si no fuéramos frágiles? Olvídese, hermano. Entonces, que la alimente, ¿no? Efesios 5, tal como dice en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional, ¿no? Ese es el alimento, que la aprecie, que la fortalezca, ¿no? Que la anime, que la aliente, ¿no? Que le dé algo en que apoyarse, que le anime. También entonces, eso es la provisión y otro sinnúmero de cosas más que tiene que tener un matrimonio. Para eso uno se casa. También, en cuarto lugar, también es una relación de pareja, es una relación de pareja. El matrimonio es una relación. Dijo el hombre, le haré una ayuda idónea. ¿Para qué? Porque el hombre necesita su ayuda como la mujer necesita. No necesitas hacer las cosas solo, necesitas una ayuda. Por lo tanto, es una relación de pareja. Aunque hay, ahora con del feminismo, hermano, las mujeres se mandan solas y ahí dicen, no. Eso no, a veces, por eso es que los divorcios aumentan más rápido, porque hay hombres que no aguantan mucho y rapidito se divorcian, ¿no? A veces la mujer, con esto del desarrollo en la humanidad, hay mujeres que ganan mucho dinero. Si me dan un poco de agua, tengan misericordia. Dios nos tiene que dar un amigo, nos tiene que dar una amiga, ¿no? Creo que realmente el ingrediente clave del matrimonio es la amistad, ¿no? Un compañero. Ese es en cuarto lugar, ¿no? Y en quinto lugar, el matrimonio es una imagen. Una imagen, Pablo lo dice en en Efesios 5. Habla de que él hace el simbolismo entre Cristo y la iglesia. Así es el matrimonio. El esposo representa a Cristo y la mujer representa a la iglesia. Miren esa dimensión, esa imagen, ¿no? Ese reto tan fuerte. Por eso digo que el matrimonio es difícil, hermano. El matrimonio no es algo que ya te casaste y al día que le dices, como si fueron felices y porque se comieron 10 perdices. No, hermano. No es así. El matrimonio, los primeros días, las primeras semanas, meses, es muy interesante, pero ya cuando comenzamos a hacer lo que somos realmente, ahí vemos esas grandes batallas que se dan y que a veces duran hasta años, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces uno de ellos no se quiere rendir o los dos se rinden, ¿no? Entonces, por eso que aquí Pablo habla de que
El matrimonio es como una imagen. ¿Te imaginas? Que te dicen, miren, ¿tú quieres saber la relación entre Cristo y la iglesia? Mira los matrimonios cristianos. Así se tienen que amar. Cristo se entregó, dice, por su iglesia. Nos entregamos nosotros como hombres a nuestra esposa, como Cristo se entregó en un amor sacrificial. A veces no, nos cuesta. Nos cuesta tanto. No es fácil, hermano. El hombre, la demanda de Dios al hombre es mayor que la mujer. Si tú lo miras ahí en Efesios 5, la imagen, por eso la demanda de Dios es mayor hacia el hombre. Pero también los recursos que Dios le da al hombre son más para poder cumplir con eso. No es que Dios te dice, no, Dios le da más recursos de la gracia. Y por último, el matrimonio es para la pureza, para evitar cometer fornicación. Es decir, todo es en el matrimonio, hermano, pero todo lo lícito, todo en orden, todo en pureza, todo en santidad. En el matrimonio, tanto el hombre como la mujer se tiene que satisfacer el uno al otro. Por eso que aquí Pablo está diciendo, en el 7.2, no obstante, por esta razón de las inmoralidades, ya lo que hemos escuchado, ¿no es cierto? Todo lo que pasaba en el Imperio Romano y ahora está pasando, por causa de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. En tercer lugar, yo creo que ahí me quedo, hermano, porque el tercer lugar es un poquito amplio, porque tengo que trabajar el versículo 3, 4 y 5, porque es erróneo para las personas casadas. No, voy a leer el texto y la semana que viene la vamos a seguir trabajando. Dice, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Este es tremendo, hermano. El día de hoy, por esto hay tantos problemas en los matrimonios, tantos problemas, hermano, por el feminismo, ¿no? Ahí hasta uno ve y a veces ve, esposa la acusa al hombre que la violó en el matrimonio, dice, ¿no? Así dice, hermano, y hay mujeres que pueden denunciar bajo esta forma, porque hay mujeres que se resisten a su esposo. Y después dicen, no, me violó. Si están casados. Y hacen hasta juicio, hermano. Y los jueces dicen, no os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicar la oración y volveos después a juntar a fin de que Satanás nos tiente por causa de nuestra falta de dominio propio. Allí hay hombres o mujeres que son tan espirituales, pero tan espirituales, que ya no quieren tener relaciones sexuales en el matrimonio. Porque eso es de Satanás, dicen. Bueno, eso lo vamos a desarrollar el próximo jueves, mas esto digo por vía de concesión, no por una orden. Solamente quiero aclarar, esto es bien importante, hermano. Cuando Pablo dice, digo yo, Pablo está diciendo algo que el Espíritu Santo lo ha inspirado y que el Espíritu Santo al final determinó que quedara escrito. Y eso, lo que Pablo dice, no tiene menos valor que lo que Jesús dijo. Tiene tan igual valor que las cosas que Jesús dijo, porque lo que Pablo está haciendo es explicar muchas veces las cosas que Jesús dijo, ¿me entiende? Por eso es esas Biblias que tienen en rojito la palabra de Jesús, es como dan a entender como que la palabra de Jesús es más importante que todas las demás palabras. No, hermano, la Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, no dice, toda la Escritura escrita en rojito es inspirada por Dios, las demás sirven para ayudar a entender, no, toda la Escritura. Esto es importante, hermano, porque por esto hay problemas. Algunos dicen, no, eso es lo que Pablo escribió, no tiene valor, porque él está opinando. No, Pablo está diciendo lo que él está entendiendo de lo que Jesús ha aprendido de Jesucristo, de la palabra de Dios. ¿Me entiende? Él no está haciendo, hago esta concesión, no le estoy ordenando. Lo que Pablo estaba con tantos problemas que había en la iglesia de Corinto y en todo el Imperio Romano con los matrimonios, pues hermano, había que buscar una forma, cómo ellos podían vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Están entendiendo? Eso es lo que Pablo estaba haciendo y eso es lo mismo que la iglesia del día de hoy hace, ¿no?
En el estado en que estás, recíbelo. Alguien viene del mundo en una situación X, hermano. Uno tiene, tal como lo recibe, tiene que trabajar con esa persona, ¿no? Vamos a poner, a veces termino, aquí un ejemplo, ¿no? Viene un hermano que ha estado casado y ahora está con otro compromiso. Pero su esposa, que es legal todavía, ya no vive con él, también está conviviendo. Él ha tenido con esta pareja, con la nueva pareja, 2 hijos, y la señora ha tenido 3 hijos, y anteriormente ellos como matrimonio han tenido 2 hijos. Y acá dicen, no, tú tienes que volver a tu esposa. Eso está fuera. Hay hermanos que así aconsejan, ¿me entiendes? Así no es. Entonces, por eso que aquí Pablo nos enseña a ver de qué manera nosotros podemos ayudar ese tipo de problemas que hay. Pero los principios elementales los está diciendo. El hombre nació para vivir en matrimonio. Hay casos excepcionales que Dios les da a algunos hombres o mujeres no casarse. Pero por lo general lo que Pablo está hablando es que el hombre vivió para cumplir lo que Dios estableció en el Edén, fructificados y multiplicados. Pero está diciendo, hay casos de hermanos y hermanas que han nacido para no casarse y vivir bajo esa condición. Amén. No está diciendo, tú toma la decisión. No, eso lo vamos a explicar el próximo jueves. ¿Quiénes son los que tienen esa bendición de parte de Dios de poder estar solos sin casarse? ¿Y cuáles son las características que tiene este hermano y esta hermana? Jesús también habló de ellos, por este caso. Pablo lo que está haciendo es explicar. Pablo amplía lo que ya Jesús ha dicho. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, te alabo y te bendigo, Señor. Haznos entender la importancia de tu palabra y la historia, Señor, que tú nos enseñas. Como decía leyendo en estos días John Piper, tenemos que hacer entender la palabra con los recursos que tú nos das, Señor amado. Y estos recursos que hemos podido explicar el día de hoy son importantes para que tengamos claro la importancia vital de del matrimonio. Los hombres tienen que casarse o no casarse, de acuerdo a como tú lo has creado, Señor, para tu gloria y para tu honra. Los que se casan son para glorificar tu nombre y los que no se casan son para glorificar tu nombre. Pero te pido, Señor, que en estos tiempos difíciles, como siempre lo han habido, lamentablemente por causa del pecado, Señor, podamos nosotros como iglesia entender con claridad la gran bendición del matrimonio, pero también lo difícil que es para algunos, Señor, tomar estas decisiones de casarse en la situación en que vienen del mundo arrepentidos de sus pecados. Yo te pido misericordia y bendices a aquellos hermanos que tú has bendecido para que no se casen, porque esta es la familia que tiene, Señor, eres tú su padre y también esta iglesia es su familia, Señor, y la familia que tú has hecho que lo adopte es la familia que tú has determinado que así sea. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.